Pero ya, ¿qué haces? Quiero abrir la ventana y ver a los pájaros, sí. Ah, Teresa. Te ando levantando falsas, ¿verdad, mi amor? Pues échate fama y vete a dormir, mami. ¿No quieres dormir aquí? ¿No quieres dormir aquí? Y ya, eh, Bonjour mes amis, bon chance, c'est une journée maravillosa. ¿Cómo han estado? Quizás ustedes no se han dado cuenta, pero yo los dejé de ver 15 días. Bueno, yo dejé de grabar 15 días porque pues modifiqué un poco la toma y también por la adquisición de los micrófonos, así que ahí me avisan cómo va el audio. Yo soy Vika, este es el podcast Punto Vivir y nos vemos todos los lunes a las 8 de la mañana. Este nuevo capítulo es para Live Goes On, que es esta parte de los chismecitos. Y aquí empieza el chismecito denso, pero no está tan denso como el resto de los siguientes capítulos de estos 5 que van a estar pesaditos. Y empezamos con mi fan número 1. ¿Cómo llamarte, Magdalena? ¿Cómo llamarte? Maggie, Magna. Pero yo creo que Max te queda bien. Digo, al cabo tú sabes quién eres. Am, un poco sobre quién es Max, para los que no saben. Ella salió con Oz como de los 18 más o menos de Oz. Yo conocí a Oz a sus 23 y ellos terminaron como a los 19 porque a Oz lo operaron y entonces pues realmente dejaron de hablar. Oz cuando regresó a su ciudad de toda la vida, pues regresó con su ex, que era como su ex de toda la vida o su ex que todo el mundo conocía. Am, de ahí, él salió con más personas hasta que a sus 23, pues ya 22, 23 se mudó a Querétaro y es cuando yo lo conocí. Am, Max, la versión que yo tenía de ella es que era una persona muy obsesiva o que no había aceptado muy bien la ruptura porque pues cuando él terminó con Max, también andaba con esta chica que llamaremos Pepita, también andaba con Pepita y como que mucho tiempo las cosas medio se entrelazaron y luego sí, y luego no, y luego Pepita le hacía cosas a Oz y Oz regresaba con Max y demás, o sea, sí fue unas relaciones horribles que tuvo Oz y Oz siempre me dijo como yo tenía este pasado y estas cosas de mi pasado. Eh, cuando Oz me lo contó a mí se me hacía muy raro pues toda esta situación de estas dos chicas porque pues para empezar Pepita es hicieron unos 4 años, Oz y Pepita, y pues entonces, si Max era un año mayor que Pepita, pues Max a los 22 estaba peleando con una niña de 16 años, ¿no? O sea, Max sí como que nunca entendió que... Y Pepita, pues Pepita era una niña de 16 años, o sea, ¿qué onda, no? Yo a mis 16 me la pasaba jugando básquet y viendo anime, pero pues cada quien, ¿no? Después de darles toda esta introducción, también quiero remencionar algunas cosas que sucedieron con el círculo social de Oz. Y mucha gente le decía a Oz como, no puedo creer que una chica como ella, o sea, refiriéndose a mí, esté contigo o salga contigo, porque ella es como súper buena, súper atenta y demás, y tú no eres así. Entonces a Oz, aunque en su momento contestaba como de, pues, no sabes o yo qué sé, pues sí siento que si le metió esas ideas en la cabeza como que yo era mucho para él, ¿no? O como que yo era distinta, ¿no? Y que pues él está acostumbrado mucho a otro tipo de chicas.
Y yo siempre le decía como que si él me hubiera conocido a mí como a mis 18 o antes como a mis 15, que él jamás se hubiera fijado en alguien como yo, porque pues yo me la pasaba jugando básquet y viendo anime. O sea, yo a mis 16, yo me la pasaba viendo Naruto y por eso mi amor por Naruto y por eso pues el zorrito que tengo aquí en la pierna, ¿no? No sé si te alcance. Ahí está. Y por eso pues el zorrito de mi pierna, ¿no? Que pues es, bueno, y el símbolo de amor, ¿no? Que pues son cosas que para mí son de esta parte de que Naruto me educó por muchos años. Eh, y siento que hasta, o sea, yo hacía mucho cosplay, ahorita ya casi no hago cosplay, pero sí son mis gustos. Y yo siempre decía como de, es que los otakus no se bañan. Y yo, "Pues, a veces no me baño, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra?" Y pues su círculo social siempre era como, ¿por qué ella andaría contigo? O sea, no se explicaba, ¿no? Y él, pues yo me imagino que sí le daba mucha inseguridad, pero nunca era algo que él me compartiera o que él quisiera hablar conmigo, ¿no? Siempre era como pues es que deja de hablarles, ¿no? O sea, si les dejaras de hablar, ya no dirían ese tipo de cosas. Y yo sí decía, pero pues son tus amigos, ¿no? O sea, no estoy entendiendo, si son tus amigos, ¿por qué dicen este tipo de cosas? De ahí nos vamos a las redes sociales en general. Cuando yo pregunté por Oz, yo sí vi que él tenía Facebook, pero pues vi que era un Facebook de un chico que se la pasaba jugando fútbol, ¿no? De eso eran casi todas sus publicaciones y que prácticamente no usaba redes sociales. Entonces, cuando yo quise acercarme a él por redes sociales, pues realmente no sucedió nada porque ni siquiera, ¿no? Él no usaba redes sociales. Y eh, yo vi este perfil que era él en un montón de fotos, él eh, ahora sí que presumiendo sus habilidades en el balón o sus habilidades de portero. Y pues realmente no saqué mucha información y no le di tanta importancia porque pues él no tenía redes sociales, ¿no? Y él me había dicho que él había borrado esos perfiles de redes sociales, pero pues yo los veía, ¿no? O sea, se me hizo raro, pero no le di tanta importancia. Eh, Cuando ya llevábamos cerca por eso del año, pues ya llevábamos un año juntos, yo ya me pasaba con él, yo ya sabía más o menos de Max y de todas como sus exes, y pues también me dijo como que Max y Pepita se la vivían peleándose y que él no quería que yo replicara ese patrón con ninguna de las dos. Y yo, pues es que yo no tengo nada que ver con ninguna de las dos, ¿no? O sea, ¿qué onda? En redes sociales yo vi de sugerencia de amistad que me salió el perfil de Oz otra vez. Pero este perfil tenía una foto de él con Max. Pero pues en ese momento las fotos que ellos tenían, eh, ¿cómo decirlo? Él se veía muy chiquito. Él sí se veía de 18 años. Y ella traía brackets en ese tiempo, pero pues ya en la actualidad ya se los había quitado, ¿no? Y eran cosas que yo ya había investigado de ambos, ¿no? Entonces para mí era como, ¿cuántos años estuviste con brackets, Max? ¿Como 6? Sí, era súper ridículo, ¿no? Y también eran como muchas publicaciones para a fuerzas hacerme ver a mí que era la otra, ¿no? Y yo sí decía como, eh, porque ella subía muchas fotos como, yo estoy aquí en el partido de Oz. Y yo había estado en el partido de Oz y Oz dejó de jugar como mucho tiempo en el equipo dejó mucho tiempo de jugar en el equipo mm, que era como de su ciudad o que era el equipo famoso por el que luego estaban. Y lo dejó de hacer porque, pues en general porque ya él no podía ir hasta allá porque ya estaba viviendo acá en Querétaro y entonces él dejó de entrenar y de jugar allá y por lo mismo pues ya no iba tanto a visitar a sus papás en pues ya segundo año de relación, el inicio del segundo año de la relación. Y Y Max era como de, estoy aquí con él en sus partidos, pero pues por ejemplo esa cancha la remodelaron, ¿no?
Sí, pasaron 6 años, o sea, pasaron muchísimas cosas. Y Max era como de, yo estaba aquí, yo hice esto, yo estaba acá, o yo me la pasaba ahí. Y para mí era como, no es que no te quiera creer, Max, pero para que todo eso pasara, significa que él tiene que tener un gemelo, ¿no? Porque los fines de semana, como ya no se iba a casa de sus papás, se la pasaba conmigo. Pero no era algo que dijéramos, ¿no? No era un, ay, nos la pasamos juntos o algo así. O sea, yo siempre no intentaba abundar en el tema o quienes sabían eran como mis amistades cercanas, pero pues ya para ese segundo año pues ya llevábamos constantemente, intermitentemente viviendo juntos y no. Entonces para mí era como, para empezar, Oz subió de peso y esas fotos en las que tú subes a Oz no se ve igual. En segunda, tus brackets están constantemente sí, no, sí, no. Y tu perfil no tiene cosas con Oz, pero todo el perfil de Oz es de cosas contigo. Y yo también decía mucho como que era este diálogo de, sí, yo te amo, eres mi vida, que se supone que le escribía Oz en sus publicaciones a Max, pero Max no les contestaba o no decía nada, ¿no? Y para mí era un pobrecita, ¿no? Que a fuerzas tuvieras que robar la identidad de una persona para sentirte querida. Entonces, pues para mí era como de, qué raro, ¿no? Y yo insistía, ¿no? Es que para que todo eso pasara, todos los amigos y roomies de Oz debieron de solaparlo. Y no solo amigos, sino exes. Y si era para mí un... es que no quisiera creerle, es que eran muchísimas mentiras que ella misma se revolvía en todas las mentiras, ¿no? Y ella misma no era capaz de decir algo coherente o de tener algo certero. Por eso para mí era como un, ay Max, consíguete una vida. Y pues todo esto empezó a hacerse muy agobiante para mí, porque pues para mí era un, o sea, ¿qué necesidad tiene Max de hacer todo esto, no? O sea, ¿cuál es el interés de esta chica al estar tan obsesionada contigo cuando tú no quieres nada con ella? Pues tuvimos que tener pláticas muchísimo más, intensas, o si yo, de qué era, por qué era y cosas por el estilo, o por qué Max estaba tan obsesionada, por qué Max tenía tantas fotos cuando a él no le gusta que le tomen fotos, y pues a mí tampoco, entonces por eso nosotros casi no teníamos fotos. Quisiera un reanalizar todo, ¿no? En general, este episodio se me hace muy dramático y yo odio las situaciones de drama. Entonces, pues generalmente nos la pasábamos discutiendo. Oz me tuvo que contar todo lo que tuvo que vivir con Max y yo me enteraba de cosas que ni siquiera quería saber, ¿no? Como por ejemplo, el miedo más grande de Oz era tener un hijo con una chica con la que eh, no estuviera cómodo, ¿no? Entonces, Max, cuando Oz la terminó por fin, después de un año que ya no quería que lo terminara, cuando Oz por fin la terminó, Max empezó a decir que estaba embarazada, que se iba a desuscribir de la vida, un montón de cosas, ¿no? Y para mí era se me hace una falta de respeto que juegues con eso cuando hay personas que sí han sufrido suficiente, ¿no? Y Max como que simplemente decía un montón de cosas con tal de que Oz se quedara con ella, ¿no? Y yo ahí sí veía como mucho la salud mental de Max, ¿no? Y yo le decía a Oz, o sea, las buscas en el psiquiátrico, o sea, te das una vuelta y ahí consigues novia, o qué está pasando, ¿no? O sea, porque esta chica está así, porque esta chica es de esta forma, ¿no? Todo esto era antes de que Max realmente fuera directa y molesta conmigo, ¿no? Todo esto era como para que yo me acercara y yo le dijera, ¿por qué tienes fotos con mi novio? Pero pues a mí me daba igual, ¿no? O sea, el pasado no se puede borrar. Y pues yo le decía a Oz que yo no tenía problema. Lo que sí me daba problema o me molestaba es que luego cuando yo decía, bueno, vamos a salir y vamos a tomarnos una foto, Oz me decía, no.
Y yo, ¿por? Él, porque vengo sudado, porque vengo cansado, porque no quiero, no sé qué. Y a veces luego él sí salíamos, y yo era la que no quería fotos, ¿no? Porque cuando yo salgo, yo no quiero fotos de cuando salí. O sea, a mí no me gusta que se tomen las fotografías como de aquí en un restaurante, no sé qué. O sea, eso se me hace muy poser y en general no me gusta. Entonces, pues con nos teníamos estas discusiones, ¿no? Las peleas realmente al respecto empezaron cuando Max subía muchas fotos y como yo nunca le contesté o yo nunca reaccioné o demás, todas estas fotos, pues simplemente como yo me quedé screenshots y yo veía como que ponía y de vez en cuando le daba una vuelta como para ver qué era lo que estaba haciendo, porque pues también me daba mucho miedo de que por su historial pues la chica perdiera la noción, ¿no? O yo qué sé, si se pusiera bien mal. Y, por ejemplo, yo en el momento en el que ya estaba saliendo con Oz, yo tenía el cabello más o menos como este corte, negro y chiquito, pero antes de eso yo tenía el cabello más o menos como a mis hombros, que es como el largo que me gusta, y lo tenía en un tono rubio. Y cuando Max vio todo esto, ella de todo el tiempo trae el cabello negro y nunca decolorárselo, se lo empezó a decolorar de rubio. Y yo le dije a Oz como de, Oz, esto me está incomodando, o sea, es como si quisiera robarse mi identidad a ver si tú regresas con ella. Y yo de, ay, no, estás tú viendo cosas donde no hay. Y yo te lo juro, o sea, si toda su vida ha tenido el cabello negro, no veo la razón por la cual en algún momento quiero usar mi corte y mi estilo de cabello. O sea, eso se me hace sumamente raro. Y yo era como de, no, 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 o sea, tú estás viendo cosas donde no hay. Y yo te lo juro, porque antes lo traía negro porque Pepito tenía el cabello negro. Y ahora lo quiere traer rubio porque yo lo traía rubio. Y yo, ese era un look al que realmente ya no quería regresar porque yo me tuve que cortar el cabello en esa ocasión de este tipo, un pixie, porque yo me lo había quemado, ¿no? De tantas decoloraciones y me hice un alisado que me dejó el cabello frito. Entonces Max empezó a molestarme, a crear perfiles falsos con mi nombre, a subir fotos y decía que ella tenía que, o sea, que yo con ese perfil me estaba dando promoción en la plataforma azul, ¿no? Y yo, o luego mandaba un montón de acosos hacia mí, ¿no? Una vez me empezó a gritar y a decir que, que todas las fotos que yo le había mandado a Oz las iba a hacer públicas, ¿no? Y yo, pues que las haga públicas, ley Olimpia y se va a la cárcel, ¿no? Que, que nos comente esta youtuber cómo le fue. Ahora, si eso fue solo por, ahora sí que delito de violencia, o sea, no me imagino cuando pues, ya sea algo más grave, ¿no? Y, y esta chica estaba así como toda trastornada y también me mandaba mensajes como, ¿qué se siente saber que no eres su novia, que eres la otra? Eh, si ibas a hacer ese tipo de cosas, al menos hubieras cobrado y cosas así bien. Y yo sí le decía como a vos, es que me gustaría enojarme y me gustaría ponerme y demás, pero lo único que veo es el poco amor que se tiene como persona. Lo único que realmente veo es lo mal que tiene que tener esa relación con la imagen en su propio cuerpo para creer que insultar el peso o el físico de alguien es un insulto. O sea, tanto le ha de doler que toda su vida nunca fue delgada que ella tiene que opinar de mi cuerpo, ¿no? Y yo también le decía, o sea, muchas de esas fotos eran de un regalo que me había hecho hace al principio de nuestra relación, como al primer año, y todas estas fotos como que ella las usaba en distintas formas y pues en muchas de esas fotos decían como pues, que nosotros igual y en algún punto teníamos un hijo, ¿no? Y a Max eso como que le dio mucho coraje porque todas esas cosas eran cosas que me decía Oz a mí. Yo en general, eso de los hijos no soy fan,
Entonces a Max le daba mucho coraje saber que Oz sí estaba dispuesto a tener un hijo conmigo o algo así, o si lo habíamos hablado, o si lo habíamos planeado, y que con ella jamás llegó a ese punto, ¿no? Entonces Max estaba muy enojada con Oz y yo sí era para mí como, ¿qué onda, no? Entonces, entre los insultos que me dijo esa vez, por ejemplo, me dijo, eh, ¿así estás o es que estás panzona, no? De que si estoy embarazada. Y yo, ¿desde cuándo estar embarazada es un insulto? O sea, no estoy entendiendo nada. Constantemente le decía a Oz, es que no entiendo sus insultos, no entiendo a dónde quiere llegar, no se me hace una persona que esté cuerda o sana en sus facultades mentales. em, y luego me empezaba a pelear con ella porque me marcaba a las 3 de la mañana. O sea, esa muchacha, porque yo tenía 22, ella unos 26, 27, la edad que yo tengo ahorita, y ella me marcaba a las 3 de la mañana. Y yo sí, o sea, una persona que vive de sus papás, que no hace nada con su vida, que simplemente estudió en lo que se casa y no se ha casado, pues evidentemente puede marcarle a otra persona a las 3 de la mañana y estar ahí insistente diciéndole cosas, ¿no? Yo sí era como de, ay, qué flojera, ¿no? Y pues es una pequeñísima advertencia. Cuando yo estoy dormida y me despiertas, pobre del ser humano que me despierte, porque yo no me despierto de buenas, o sea, yo me despierto muy de malas. Yo, yo puedo llegar a hacer cosas porque me despiertan y a mí no me gusta que me despierten. Entonces a las 3 de la mañana yo tenía como 20, 30 minutos dormida y escuchaba mi teléfono y para mí era como de, ¿quién a esta hora me marca? Y veía que era Max, ¿no? Y que era como de, oye, ¿por qué andas con mi novio? Y yo sí era como de, "Ah, sí, no te hagas, es que te estás, haciendo cosas íntimas con mi novio, y qué te pasa, y no sé qué, y es mi novio, mi novio, mi novio". Y yo sí era como de, el chico que está acostado aquí a un lado mío es tu novio. O sea, lleva aquí un mes. Yo creo que si de verdad tú vivieras con él, te hubieras dado cuenta que faltó un mes a tu casa. No sé, yo digo, me parece. Y ya empezamos a tener como todas estas discusiones, ¿no? Tanto por mensaje de texto como mil cosas. Y a veces yo no le daba importancia, ¿no? O sea, no le daba importancia si ella me decía cosas. O sea, ya llegó un punto en el que yo le mandaba stickers de cuándo ir a terapia, cuando no puedes superar a tu ex. Le mandaba el sticker, por ejemplo, de Snoop Dogg, de medícate y mil cosas, ¿no? O sea, yo ya me lo tomaba con humor y ya luego yo hacía bromas muy groseras con Oz al respecto, porque yo ya me estaba enfadando. O sea, desde que empezó esto, del segundo año, aquí llevamos 6 meses, ¿no? 6 meses de un constante, ella marcándome, ella acosándome, ella diciéndome de cosas, y lo del perfil también fueron como 6 meses. Entonces yo ya tenía un año lidiando con esta chica, y para mí era supérame, Max, supérame. O sea, no soy tan bonita, no soy de tan buen físico, o sea, que no puedes superarme, que a fuerzas tienes que obsesionarte con mi estética. O sea, chica, vive tu vida. O sea, lo mismo que dije en mi presentación sobre Oz, vivan su vida, crezcan, cásense, yo qué sé, o sea, adopten un gato, adopten un niño huérfano, yo qué sé. O sea, ya, ya es un enfado de déjenme en paz. O sea, los dos están igual de trastornados, o sea, ya. O cásense entre ustedes y desbaraten sus vidas, yo qué sé, o sea, ya déjenme en paz. Pues todo esto de mi humor negro, pues empezó, por ejemplo, esos chistes como de tú vas al psiquiátrico y sales con novia o qué onda, pero también, por ejemplo, en algunas llamadas, una vez Max, o se estaba cocinando y yo me metí al baño y Max me marcó, no, me mandó unos audios en los que me decía algo así como, pon en altavoz, ¿quieres escuchar cómo yo estoy aquí con él? Y yo sí dije como, entonces, ¿quién está en mi cocina? ¿Quién nos está haciendo la cena? ¿Qué onda?
Y dos, no sé si será que yo ahí sí estoy muy a la antigua, pero si la otra persona no quiere hacer pública que está íntimamente con otra persona, no veo la necesidad de hacer estas cosas que a mí se me hacen muy bajas, ¿no? Entonces, para mí sí fue como, guácala, ¿no? Y la volví a bloquear. O sea, ya yo creo que compré unos 50 números de teléfono. Y bueno, por ejemplo, también cosas de mi humor negro eran que, por ejemplo, yo le decía a Oz de esto de, ay, te antojaron, ¿no? Y él decía como eso no es gracioso, no te rías de eso, no sé qué, no ves lo que ella que está queriendo hacer, no sé qué. Y yo, pues es que ella puede querer hacer lo que ella quiera, ¿no? O sea, está en todo su derecho de ser lo que ella quiera. O sea, ahora sí nosotros nada más debemos de buscar una forma de aguantarla. Y también por lo mismo para mí era, pues es que, o sea, no entiendo a dónde quiere llegar con esto, ¿no? O sea, ¿será que ella no sabe que realmente tú y yo nos la pasamos mucho tiempo juntos? Y como tú casi no te pasabas tiempo con ella cree que tú y yo casi no pasamos tiempo juntos. No sé, como esta parte de que mucha gente decía como que Oz era insensible, pero pues a mí jamás se me hizo una persona así, ¿no? O que también era como muy desapegada, pues a mí se me hizo completamente lo contrario, ¿no? Que era una persona como que podía estar contigo todo el tiempo. Y para mí sí era como de un respiro, tiempo fuera, auxilio. Y cuando Max hizo esto, a mí se me hizo muy, que hablaba no solo como de su amor propio, su vida, su educación de parte de sus padres, o sea, como que todo eso, o sea, no solo era para mí como de qué onda, sino también era un pobrecita, ¿no? Si lo único que vales es es el placer que puedes producir, pues está complejo, ¿no? O sea, está complejo que te objetualices así, o que para ti eso sea como algo representativo de tu persona, ¿no? Siento que para mí a mis 22 eso era como de, pues es que eso no se vende, ¿no? ¿O qué estás haciendo, Max? No entiendo. O sea, ¿a dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que quieres lograr? O sea, para mí eran muchas preguntas así y yo era como de ya déjala en paz, ¿no? O sea, no te enganches con ella. Y yo es que yo no me engancho con ella, pero ella es mi fan número uno y no me suelta. Y yo era como de no, es que tú le das material. Y yo, ¿material con qué? ¿Con que yo viva mi vida? O sea, entonces debo de dejar de vivir mi vida para que Max no se enoje. Y ahí empezó mucho, muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo le decía a Oz que pues ya era un acoso personal, ya era personal que Max estaba haciendo todas estas cosas y yo le decía a Oz que yo quería irnos, Max y yo, al juzgado para que ella me pague estas cosas porque me estaba acosando. O sea, ella estaba siendo muy grosera y muy compleja conmigo y yo le dije a Oz que yo quería que ella se fuera a juzgados conmigo. Y os no, es que no vamos a hacer eso, es que, ¿qué tal si sus papás que son, y qué tal si su familia que es trailera, que tiene mucho dinero y no sé qué, o también podría ser que tenga familiares, en el poder judicial y ellos pueden inventarse mil cosas. Y yo, sí, pero es que todo eso sería que sus papás vean lo que está haciendo y siento que eso podría llegar a ser suficiente para que a Max la regañe y pueda simplemente como dejar de invertirle tanto tiempo a esto. Y lo último que me queda de ahí, de este segundo año y de todas las peleas con Max, era que jamás pude identificar qué era verdad y qué era mentira. Max estudiaba en Toluca, donde antes estudiaba Oz, pero pues Oz se enfermó, se regresó a Estado de México y ya luego se vino a estudiar acá a Querétaro. Y Max decía que ella se la vivía en Estado de México con la familia de Oz. Y Max también era de Estado de México, pero era de otra zona. Entonces, para que Max de Toluca, que era donde estaba estudiando gastronomía, se fuera a Querétaro, yo creo que se debía de hacer unas 4 horas. Y para que de Toluca se fuera a casa de los papás de Alan, se debía de hacer unas 3 horas, ¿no? Y si era para mí como de, o sea,
sí sé poner una dirección en Google Maps y ver cuántas horas te harías, Max. O sea, no estoy, ¿cómo decirlo? No estoy hueca, sí sé calcular rutas. Y todo esto era si Max tenía carro, ¿no? Entonces, si se iba en camión, pues yo lo veía muy difícil. Y, y todas estas cosas que hacía Max, solo hacía que me dieran muchísima pena, ¿no? Por ejemplo, Max luego tenía en su perfil de Facebook que una vez la habían corrido de un empleo en el que solo hacía pasteles por llegar cruda, ¿no? Y yo es que eso, una, qué pena, ¿no? O sea, qué pena que tus papás te paguen la carrera para que tú llegues cruda a tu trabajo. Y dos, no estás usando las cosas que se supone que estás aprendiendo para vivir al respecto, ¿no? O sea, para mí era como de Max, y si toda esta energía que usas en nosotros la usas en tu vida, ¿no crees que tendrías una mejor estatus de vida? O luego Max era como de, yo estoy con Oz y yo vamos a tener un hijo, y un montón de cosas que me decía a mí, pero en sus redes sociales se pone así como fotos así enseñando de, miren, miren, yo tengo una mini cinturita, no como las gordas, no sé qué, y yo era, sí sabes que cuando empecé a salir con Oz pesaba como 90 y tantos kilos, pero cuando ya llevábamos como un año, retomé mi peso un poco y pesaba cerca de los 85, que es el peso promedio con el que me gusta estar o me siento cómoda. Y Y yo sí era como de, es que si realmente me conocieras, si realmente me hubieras visto en persona, si realmente mil cosas, una, verías que no tengo la estética que crees que tengo. Y dos, ¿qué tal si a vos sí le llamé la atención con un peso mayor? ¿Por qué estaría mal, no? O sea, ¿por qué estaría mal que vos se enamorara de una chica que pesa 20 kilos arriba de su IMC? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema, no? Y yo siempre he dicho como de, es que yo sí uso como ropa muy holgada, porque pues no me gusta como que se resalte mi pecho o cosas por el estilo, pero eso no significa que soy una persona con muchísimo sobrepeso, ¿no? Soy una persona de complexión distinta o una persona que tiene la distribución de la grasa en distintas zonas y por lo cual a veces me es imposible bajarla, que pues son las caderas, los glúteos o el pecho, pero eso no se me hace que sea de una persona obesa, simplemente tengo la grasa distribuida en otras zonas. Y ella era como de, no, es que estás bien gorda, por eso usas sudaderas bien grandes. Y yo, no, es que si me voy con una vestimenta como con la que grabo al súper, pues en primera no me van a dejar en paz y en segunda me voy a sentir muy incómoda. Entonces yo uso sudaderas enormes para sentirme cómoda afuera. Y Max era como de, no, es porque estás gorda. Y yo, y si sí, ¿qué? Y si no, ¿qué? Y es más, a ti, ¿qué te importa mi físico, hombre? Tú dedícate a ti, yo qué sé. Sigue con tu emprendimiento de pastelitos, yo qué sé. O sea, haz cualquier cosa que no sea estar ahí duro y dale, viéndome a mí. O sea, ¿por qué tan bonita estoy? Digo, de haber sabido que era tan bonita, avísenme. Digo, me batean como a cada 3 segundos, pero avísenme. Y, y también muchas de nuestras discusiones, peleas y demás de Oz conmigo sobre Max siempre fueron como la forma en la que yo quería abordar estas peleas, ¿no? Ya sea que yo quería hablar bien con ella o que yo quería verla en persona o mil cosas y yo era como, no lo vas a hacer, porque tú tienes un descontrol cuando te enojas y yo no quiero que haya una situación solo porque tú no sabes controlarte. No veo otra solución que no sea vernos a la cara y ver qué va a pasar. Y ellos, no vamos a hacer eso. Y yo era como de, es que ya sé dónde vive, ya sé cuál es la casa de sus papás, ya sé todo, o sea, necesito irme para allá y así poder ver qué es lo que está pasando y todo esto. Y él, es que no vas a ir a casa de sus papás. Y yo, pues ella que vive en casa de sus papás, ¿yo qué? Dios, no vas a hacer eso, no sé qué, tranquilízate yo. Pues yo puedo manejar 4 horas de ida y 4 horas de regreso nada más para ver qué es lo que tanto necesita Max de mí. Dios, no, o sea, ya basta, ¿no? Entonces todos estos audios y cosas donde se supone que se peleaba con Oz porque estaba Oz conmigo o cosas así, siempre era como de, ¿quién es esa? ¿Por qué estás con ella? No sé qué, pero pues eran discusiones, una,
que estaban mal grabadas, ¿no? Y como que el golpe de la discusión escuchaba editado el audio, ¿no? Se escuchaba cortado, se escuchaba como arreglado para que la voz de ella sonara bien y la voz de él no sonara bien. Y para mí era un, pero es que, ¿qué estás haciendo, Max? O sea, ¿cuánto tiempo te has de haber tardado editando esos 20 minutos de pelea, no? Digo, si yo me tardo editando estos podcasts, no me imagino cuánto tiempo tú te hiciste editando eso. Y la verdad, qué pena, Max, qué pena que tuvieras que hacer todo eso solo para llamar la atención de un chico, que creo que eso es lo que más me apena de ella, porque ella no podía aceptar que Oz ya estaba conmigo, ¿no? O sea, va al principio como que se enoje o yo qué sé, pero después como obsesionarse que estaba conmigo se me hacía demasiado. Y en general, muchas cosas que pasaron este segundo año se podrían resumir en todas las peleas que te imaginas que pudiéramos tener al respecto con Max y Max cómo se ponía, ¿no? Max siempre fue muy inestable. Mentalmente siento que siempre me dio preocupación que perdiera el piso, ¿no? Que se diera cuenta de que yo sabía la verdad por mil cosas y en su momento sí me daba mucho miedo que ella supiese que realmente vivíamos juntos, ¿no? Porque pues eso para empezar iba a tirar todo su teatrito y si tirábamos todo su teatrito no sabía ella cómo iba a reaccionar, ¿no? Y si era para mí eh, yo siempre le decía, tú tienes un trastorno, se llama erotomanía y necesitas ir a terapia. Y ella, no, es que yo soy su novia, ¿quieres ver fotos de nosotros? Y yo, "Mm, las fotos que sales con brackets cuando te los quitaste hace como 2 años, o sea, ¿qué está pasando?" Y siempre me da como, pobrecita. Y todo esto el cambio de look para parecerse a mí y mil cosas, para mí sí era no voy a decir una absurdez que no valgo tanto la pena, pero tampoco es necesario que te obsesiones con la persona con la que ahora está tu ex. Entonces, para mí si era si hoy Os me dice, me voy porque ya conocí a alguien mejor, yo le diría suerte con esa persona. O sea, ni siquiera lo detendría, ni siquiera nada, ¿no? Y que, y que Max estuviera tan obsesionada con Os, para mí sí era, pues es que yo no veo que él sea como tan asombroso. Nosotros llevamos una relación muy buena y muy divertida, por lo cual yo me quedaba ahí, ¿no? Pero él no era la persona más lista, él no era la persona con mejor desarrollo, él no era la mejor persona, ¿no? Entonces que ella se obsesionara tanto con él para mí sí era como, es que está raro, no sé, o sea, no sabía exactamente cómo ni qué pensar, porque siempre se me hacía muy rara la actitud de Max. O sea, siempre pensé que Max no estaba bien de sus facultades mentales por todo esto que hacía. Y como cierre de capítulo, yo aquí diré que Max siempre fue nuestra pelea más grande, ¿no? En general, este segundo año fue un montón de peleas, ¿no? Oz todavía se llegó a pelear con Pep este segundo año por todas las cosas de Max. Eh, Max siempre estaba como atrás de nosotros, ¿no? Entonces, como yo había entrenado MMA, tenía que buscar qué fotos tenían moretones y quitar esas fotos de mis redes sociales. Tenía que hacer un millón de cosas para que Max no tuviera material. Y cuando yo tenía 20 años, me rompieron el labio. No sé si lo han llegado a notar en los podcasts, pero pues me rompieron el labio y yo tenía fotos de cuando me rompieron el labio, entonces tenía que quitarlas y tenía que hacer un montón de cosas para que Oz no fuera el culpable de todas esas situaciones, ¿no? Y yo sí era como de, es que qué desgastante que yo no pueda vivir mi vida porque no vaya a hacer que Max se, se deschavete, ¿no? Que no vaya a hacer que Max se ponga mal cuando pues es mi vida, es mis cosas, es mi físico,
son mil cosas mías y siempre me estresaba mucho como no sentir ese apoyo de Oz. Y, por ejemplo, cuando empezaba Max a molestar a mis amigas, yo le decía a Oz, es que Oz es demasiado, o sea, ya es demasiado. Esta chica no tiene nada que hacer con su vida, o sea, esta chica tiene 27 años, vive de sus papás, terminó su licenciatura y simplemente está ahí rascándose la panza, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta necesidad de esta chica de estar atrás de nosotros? Y yo era como de, no, es que solo ignórala y se va a calmar. Y yo, no, es que no se va a calmar, es que tenemos que hacer algo. Y ellos, no, no vas a hacer nada, no sé qué. Y ya me gustaría decir que es lo último que voy a hablar de Max, pero Max llega hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha yo sé que es mi fan número uno, hasta la fecha yo sé que hay fotos que se toman en ángulos en los que yo me tomo fotos. Y sí ha sido para mí como de, Max, ¿quieres hacerme sentir envidia de ti? Céntrate en tu vida, que tu emprendimiento no sea una cosa de fin de semana que haces ahí nada más para decir que tienes un emprendimiento. Realmente crece tu pastelería o tu dulcería o lo que se llame, ¿no? O sea, sé una persona que lea más libros que yo, por ejemplo. Sé una persona como yo que tenga una segunda licenciatura. Sé una persona que haga una maestría. Sé una persona que se eduque, que llegue a ser una persona que realmente me haga sentir envidia, no una persona que me llegue a hacer sentir pena ajena. Porque todo lo que veo, yo digo, yo tengo 27 y a veces mis papás me ayudan monetariamente y eso me da mucha pena, pero tú vives de tus papás, en casa de tus papás, o sea, basta, Max, basta, replantea tu vida, algo estás haciendo mal. Y si tú crees que centrar tu vida en la mía te va a ayudar a ti, pues realmente lo estás haciendo todo mal. Am, también, esta parte de que Max atacara a mi físico, para el momento en el que ya había llegado, pues para mí ya ni siquiera era tan relevante, ¿no? O sea, si al día de hoy se llega a atacar otra vez mi físico, para mí es como de, pues, ¿qué tiene? Con este físico camino, ¿no? Este físico ha llevado a varios lugares, este físico me ha ayudado a muchas cosas. No es necesario que yo sea la persona más bonita o la persona más esbelta o la persona más fuerte. O sea, simplemente ha sido para mí como un, pues yo estoy cómoda con mi físico, o sea, mi estética es mi estética, no la tuya. Y en general me daba mucho coraje que Max usara temas como lo son el embarazo y el desvivimiento para referirse a cosas muy importantes como era, por ejemplo, para ella el embarazo es como la única manipulación que tenía a su alcance, ¿no? Y yo, es que un hijo no es eso, ¿no? O sea, qué triste que una chica como ella en algún punto sea madre, ¿no? Si yo no quiero ser madre para no replicar varias de mis patrones, o sea, no me imagino que le va a hacer ella a un niño. O sea, por favor, quítenle a Max cualquier hijo que pueda llegar a tener, ¿no? O sea, Dios mío, ayuden a esos pobres criaturas que ni siquiera han nacido. Y también, por ejemplo, cuando Max me mandaba como screenshots de que Oz le había escrito que estaba muy triste porque lo había sacado de la casa y que se había quedado embarazada de él y un montón de cosas. Ella hacía conversaciones en las que supuestamente Oz le decía que se iba a desuscribir de la vida porque él solo quería estar con su papacito y con su novia y no sé qué, y que yo no era nadie, no sé qué. Y yo, está bien que uses frases que nosotros usamos, pero se me hace sumamente grosero de parte de ella jugar con algo tan importante, ¿no? Jugar con temas que no son de broma. Y sí quiero como destacar esto, ¿no? De que si tú crees que un embarazo va a hacer que un chico se quede a tu lado, realmente estás muy perdida, ¿no? Es más común que tú pierdas el bebé por el estrés de la situación a que ese chico se quede contigo. Entonces, chicas, si ustedes creen que
que fingir un embarazo te va a atar a un hombre, o peor aún, embarazarte de un hombre va a hacer que este hombre sea fiel a ti. O sea, esas son cosas absurdas, ¿no? Sí, siento que por eso para mí, que tanta gente hable del embarazo y demás, se me hace, se me hace horrible, se me hace de las peores cosas. O sea, yo sí quisiese que más que querer atrapar a alguien, aprendamos a amar desde la libertad, que creo que eso es lo que yo siempre he intentado hacer. Como yo te amo, te dejo en libertad. Como yo te amo y yo sé que no soy para ti, te regreso tu libertad. Y eso debería de ser lo más importante, ¿no? O sea, creo que es de estos pocos derechos humanos que yo digo son indispensables. Por eso deberíamos de estudiar cívica y ética en secundaria o en preparatoria, porque solo así entiendes como estos derechos que uno tiene. Y la libertad es uno de ellos. Y si tú crees que puedes aprisionar a una persona, es como si agarraras a los pájaros y les cortaras las alas. Es como si agarraras a los gatos y les cortaras las patas para que ya no saltaran. O sea, es horrible. Es de lo peor. Es despreciable. Y sí me gustaría como que la gente realmente entienda que un hijo debe de ser algo que quieras tener y que te veas a ti mismo como padre soltero, independientemente que tengas la mejor relación, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo la otra persona puede fallecer, porque uno nunca sabe mil cosas. Y sí me gustaría que realmente replanteen la necesidad de esta descendencia, ¿no? Porque muchas veces son cosas como de para, para dejar mi semilla aquí en el mundo. Puedes dejar mil cosas, puedes hacer arte, puedes hacer descubrimientos científicos, puedes hacer mil otras cosas. No sé, por ejemplo, Newton, ¿no? O sea, las tres leyes de Newton. Puedes descubrir algo así y dejar tu semilla en el mundo. No necesitas dejar descendencia. Y también, ¿para qué? Siento que también ese es mucho de que la gente nunca se pregunta para qué quiero esto, para qué quiero lo otro, o como mil cosas. Y sí me parece indispensable que la gente se replantee todas estas preguntas, porque es muy triste ver cómo chicas creen que pueden aprisionar a hombres utilizando un embarazo. Y acá ni siquiera estaba embarazada, entonces sí era para mí como, ya al punto de todas sus mentiras, ya no sabía si ella era la embarazada, si yo era la embarazada o quién era la embarazada, ¿no? O sea, parecía como que Oz nos había embarazado a las dos al mismo tiempo o algo así. Yo, es que me da esta flojera desmenuzar tus mentiras, Max. O sea, me das mucha flojera. Porque me daba flojera saber que me iba a desvelar, me daba flojera saber que iba a hacer todo lo posible para que yo entendiera que era la otra, me daba flojera todo lo que estaba haciendo y yo sí era de, por favor regálenle una vida a Max para que no tenga que andar suplicando amor. Y en fin, bon chance, mes amis. Espero les haya gustado este capítulo. Nos vemos todos los lunes a las 8 de la mañana. El siguiente capítulo ya es de Thinking Out Loud y ese va sobre las mentiras. Espero les guste, espero me dejen sus comentarios para como saber si les gusta este tema, si no les gusta este tema, si hago más cortos algunos de los capítulos o qué les gusta o qué no les gusta. Y también me avisan cómo se ve el nuevo set, que ya es más cerca, cómo se escucha el audio, no sé. Yo todos los comentarios los escucho, aunque voy como un poco atrasada a los nuevos comentarios. Pues yo estoy grabando este capítulo 11, ¿no? Este capítulo 11 en día de votación. Ya casi voy a votar. No me presionen. Ahorita me doy una vuelta. Y pues ya saben, aquí tienen su espacio de chismecito o de Thinking Out Loud, que es el siguiente. Y de consejo, vivan su vida. No se dejen de llevar por lo que dicen los demás, por las apariencias o por las cosas que deberían de gustarte, ¿no? Vivan su vida, vivan con
toda la emoción, es decir, no necesitan aferrarse a la gente y no necesitan aferrarse a una situación. Yo siempre le decía a Oz, en todas estas peleas siempre hablamos de terminar y pues Oz siempre me recordaba que si yo terminaba yo no regreso. Y yo sí, porque si terminamos por algo, nada me asegura que no se va a repetir esa misma situación. Entonces yo por eso cuando termino con alguien no regreso. Para mí es punto definitivo y se mueve. Entonces esto siempre nos hacía muy difícil en el que no sabíamos hacia dónde iba a llegar esta relación, porque toda la estrés que nos provocaba Max era demasiado. Y a mí siempre me gustaba pensar que Max en algún punto se iba a cansar, ¿no? O que a dejar de estar tan obsesionada con Oz o yo qué sé. Pero pues eso era desde mi trinchera, ¿no? No sabíamos cómo estaba Max. Y en general, el consejito es no se aferren. Creo que siempre se los voy a decir, en cualquier tipo de relación interpersonal, no te aferres ni a los resultados que quieres tener, ni a lo que está pasando, ni a nada por el estilo. En fin, mes amis, bon chance y nos vemos pronto. ¿Cómo te gusta ver los pajaritos, mi amor? Ven, gordita. ¿Gordita? Ah, creí que estabas aquí. Ay, estás acá, mi amor. Estás acá. Uy, ¿qué quiero que vean? Que Terilla aquí tiene su carita toda besaqueada. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? A ver si no me arrancan el brazo por andar jugándole al chingón.